Una vez que hemos descargado el programa de la página web, procederemos a su instalación. En nuestro caso, la descarga se ha producido en C. Iremos al menú Inicio de Windows, Inicio, Panel de Control. Se mostrará esta ventana y en esta ventana pincharemos en el botón Agregar o quitar programas. Nos iremos al botón Agregar nuevos programas y a su vez al botón CD o disquete y a su vez al botón Siguiente. Nos iremos a Examinar e iremos a C, que como vemos aquí es el directorio donde está ahora mismo el buscador. Abriremos este literal de aquí y diremos todos los archivos. Seleccionaremos el archivo iCalendarBib.exe y le diremos abrir. Y le daremos después a finalizar y a ejecutar. Comenzará el proceso de instalación del programa, como vemos. Botón siguiente, aceptaremos el directorio por defecto. Siguiente, 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 siguiente y comienza el proceso de instalación del programa CalendarBib. Aquí vemos la barra de progreso y aquí vemos el tiempo estimado que falta todavía para acabar la instalación, que en este caso son 15 segundos. Ahora faltan 10, 5 segundos, 0 segundos, ya falta poco, y una vez que ha finalizado la instalación sale este mensaje y le decimos finalizar. Bien, ya tenemos el programa instalado y para acceder a él bastará con ir al menú inicio de Windows, todos los programas y veremos que está aquí CalendarBib. Pinchamos en la pestaña CalendarBib y el programa se iniciará y ya una vez iniciado podremos empezar a trabajar con él tranquilamente. No seáis vagos y suscribiros al canal de Grupo BR. Hola, al iniciar la aplicación nos encontramos con esta pantalla donde vemos una serie de iconos ya conocidos como el icono nuevo, el icono abrir, el icono guardar, el icono descripción, el icono base de datos, el icono opciones, el icono 3D y estos tres nuevos iconos específicos de VIP Calendar. Con este icono definiremos los sistemas de climatización que tenga el edificio. Con el icono C Calif calcularemos o el programa calculará la certificación energética. Con el icono resultados visualizaremos los resultados obtenidos en el cálculo y con el icono PDF obtendremos los cálculos en formato o en un archivo PDF. Bien, vamos a abrir ahora un ejemplo. Desea guardar los cambios del proyecto actual, vamos a decirle que no y vamos a abrir un ejemplo, como hemos dicho, para explicar una serie de iconos que en los vídeos anteriores no habíamos explicado.
Vamos a cambiar el punto de vista. Tenemos un chale adosado de 2 plantas, como vemos. Vamos a acercarnos un poquito. Y los iconos que no habíamos explicado hasta ahora son estos de aquí. Bien, con esta pestaña de aquí que estoy marcando ahora mismo, lo que hacemos es posicionarnos en las distintas plantas que tiene el edificio. Por ejemplo, si quisiéramos posicionarnos en la planta 3, bastaría con abrir el literal y pinchar. Y ahora todo lo que dibujásemos lo dibujaríamos a la altura o a la cota de la planta tercera. El icono del árbol lo que muestra, una vez que lo pinchamos, son los distintos elementos que hemos creado a la hora de definir nuestro edificio. Vamos a cerrarlo. Estos iconos de aquí ya los hemos visto, que es para cambiar el punto de vista del dibujo o del edificio. Y faltarían estos iconos de aquí, que sirven para cambiar la visualización de los objetos creados. Este de aquí determina aquellos objetos que nosotros queramos que sean visibles o no. Por ejemplo, los cerramientos interiores ahora mismo son visibles, pero claro, como estamos con un punto de vista exterior, viendo el edificio desde fuera, pues no tiene mucho sentido cambiarle la visualización. Pero por ejemplo, los cerramientos exteriores, ahora yo los he quitado y no son visibles. Vemos aquí una zona verde, pero es porque aquí hay un forjado y es el color que muestra el programa cuando hay un forjado interior. Sin embargo, las ventanas de los muros se ven, o los huecos, como vemos. Otro icono es este modo de visualización, que lo que hace es o mostrar el edificio opaco, que es el que hay ahora mismo seleccionado, o mostrarlo transparente. El siguiente icono es modo de selección, que como hemos visto en vídeos anteriores, una vez que haya algo dibujado, lo podemos seleccionar. Estando esta casilla activada, o a la hora de querer seleccionar, si pulsábamos con el botón izquierdo, si esta casilla está activada, no se selecciona el objeto. En este caso, el objeto se debería seleccionar a través del árbol. Por ejemplo, si yo quiero cambiar las características de este objeto, botón derecho, editar, y cambiaría las características del objeto. No puedo pinchar en pantalla porque el modo de asignar objetos lo tengo, como vemos, desactivado. Y este icono de aquí, imagen, lo que hace es sacar una imagen del edificio, ¿vale? En formato JPG o en formato BMP. Lo guardamos en un directorio donde queramos y ya con cualquier programa de edición fotográfica podríamos retocarlo. Una vez que hemos importado nuestro edificio a Calendar VIP, uno de los pasos que hay que describir o seguir es definir el uso que tiene el edificio. Para ello nos vamos al icono o pestaña descripción, pinchamos y en el campo tipo edificio definimos el uso que tiene el edificio de los 3 que se indican aquí. En este caso, en el caso del ejemplo que estamos desarrollando ahora mismo, vamos a seleccionar vivienda unifamiliar. Le damos a aceptar y ahora mismo ya haría los cálculos de calificación energética conforme al uso de vivienda unifamiliar. Si nuestro edificio tiene un uso terciario, hay que definir ese uso terciario
para después definir en cada espacio la iluminación. Para ello, continuando con el ejemplo anterior, que es una vivienda unifamiliar, pero vamos a cambiar el uso y lo vamos a poner terciario, nos venimos a la pestaña descripción y decimos que el edificio sector terciario, pequeño o mediano, en el campo tipo edificio. Le damos a aceptar y nos pasamos al icono 3D. Y ahora en cada espacio que tiene definido el edificio hay que asignarle unos parámetros de iluminación. Para ello, para hacerlo de forma rápida, yo voy a seleccionar los espacios a través del árbol. Los espacios en este cuadro de diálogo se caracterizan o se representan por este icono de aquí. Para asignarle una iluminación determinada, yo pincho encima, botón derecho, se abre esta pestañita de aquí, me pongo con el cursor encima y le digo editar. Se abre el cuadro de diálogo espacio y yo selecciono la pestaña iluminación. Y en la pestaña iluminación, previamente antes, yo tendría que haber calculado la potencia instalada de iluminación en ese espacio, que el programa por defecto pues determina que es 4,40 vatios metro cuadrado. También tendría que haber determinado el valor de eficiencia energética de la instalación del edificio objeto, WEI. WEI se define como la potencia instalada dividido por la superficie y la iluminancia media mantenida. ¿Vale? Este también es un valor que nosotros deberemos calcular previamente. Y también, fijándonos en el H3 del código técnico, deberemos determinar qué WEI tiene el edificio en cuestión. Una vez que hemos determinado estos tres parámetros, pues basta con irnos a la pestaña aceptar y continuamos de forma sucesiva cambiando los parámetros de los distintos espacios que tenga el edificio en cuestión. Una vez accedido al programa y para empezar a calificarlo energéticamente, accedemos al botón Sistemas. Se abre esta pantalla donde está caracterizada principalmente por dos pestañas, la pestaña Base de datos y la pestaña Proyectos. La pestaña Base de datos muestra todos aquellos sistemas de climatización que el programa trae por defecto. Como vemos, tiene forma de árbol, es un buscador a fin de cuentas en forma de árbol, donde el comportamiento, digamos que si el icono tiene un más y pinchamos encima, se abren los subsistemas que tiene la carpeta. En nuestro caso, la carpeta que hemos abierto o el sistema que hemos abierto es factores de corrección. También podríamos haber, lo que pasa es que ahora mismo está abierta, podríamos haber abierto unidades terminales y si el icono este de aquí tiene un menos y pinchamos, se cierra. Bien. También, si nos vamos a la pestaña Proyecto, en ella definiremos todos aquellos sistemas de climatización que va a tener nuestro edificio en cuestión. Hola, en este video tutorial vamos a aprender a asignar una demanda de ACS al edificio en cuestión que estemos calificando. Para ello accedemos al botón Sistema, se nos abre la ventana correspondiente y accedemos a la pestaña Proyecto.
Una vez que estamos en la pestaña Proyecto y estando seleccionado la carpeta Demanda, le damos al botón derecho y pinchamos encima de la ventana Añadir demanda ACS. Y en este campo de la derecha rellenamos los parámetros de demanda de ACS o agua caliente sanitaria que va a tener nuestro edificio en cuestión. Le damos un nombre, por ejemplo, demanda ACS, ejemplo. Le asignamos el consumo total diario, que es un dato que nosotros deberemos haber calculado anteriormente, por ejemplo, $0,66. Área habitable de cubierta es otro dato que nosotros tendríamos que haber calculado también. Si lo queremos cambiar, basta con pinchar encima y cambiarlo. Y estos dos campos de aquí, pues bueno, son campos que define el RITE como mínimos, como valores mínimos, y el programa evidentemente no nos deja cambiarlos. Me refiero al campo temperatura de utilización y temperatura del agua de red. Una vez que hemos rellenado estos parámetros, pues seguiría el proceso de cálculo que veremos en vídeos posteriores, pero no nos olvidemos nunca de darle al botón aceptar. Una forma de utilizar la base de datos del icono sistema es la siguiente. Pinchamos en sistemas y nos vamos a la base de datos de donde importamos aquellos sistemas o equipos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Por ejemplo, imaginaros que necesitamos una unidad terminal, lo llama así el programa, pero realmente una unidad terminal es la unidad que emite calor, el típico radiador de, por ejemplo, agua caliente. Lo seleccionamos y, perdón, es este de aquí, y vemos a la derecha que se abre este campo de aquí y bastaría con decir importar, de tal forma que cuando nos fuéramos a proyecto ya tendríamos los valores de ese sistema para poder utilizarlos o editarlos en nuestro proyecto de referencia o nuestro proyecto en el que estemos trabajando. Imaginaros, por ejemplo, que lo que queremos ahora mismo importar a nuestro proyecto es un equipo. Pues vemos aquí todos los equipos que hay definidos en la base de datos. El equipo es aquel elemento que calienta el agua o el aire con el que se climatizan las zonas. Bastaría con abrirlo. Vemos asimismo que aparece aquí a la derecha una pantalla con los datos del equipo y una serie de propiedades de fábrica que nosotros ahora mismo podríamos cambiarlo a mano si supiéramos los datos. Y una vez que hemos ajustado o dispuesto los parámetros o valores a nuestro gusto, le daríamos a importar. Nos dice, claro, evidentemente que las tablas asociadas, las tablas de rendimiento asociadas a ese equipo se van a importar a nuestro proyecto. No pasa nada porque después las podemos editar. Le damos a OK y ya podríamos utilizar ese equipo importado en nuestro proyecto.